¿Qué aprendí de trabajar en una escuela multigrado? Creo que se aprenden muchas cosas. Uno es eliminar esa zona de confort, es decir, esa zona de comodidad que uno tiene, pero la actitud hacia hacer frente a estos problemas, el tener esta inteligencia emocional, nos permite adaptarnos a las condiciones adversas. La otra pregunta sería, ¿qué es ser docente en el siglo XXI? Se debe preguntar todos los docentes. La pregunta es, ¿ser guía o ser un obstáculo para el alumno? Cuando yo ingresé a la docencia, me mandaron a un lugar llamado el municipio de Juárez. Este lugar se encuentra a 13 horas de donde yo vivo, en mi hogar. Fue un reto principal entender que iba a salir de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque iba a conocer a gente nueva, a ideología diferente, condiciones económicas distintas y sobre todo geográficamente. Cuando yo llego a este lugar, me encuentro con la autoridad local, que es en la supervisión. Recibí el trato amable, fueron muy solidarios, compartieron experiencias sobre cómo era el lugar y eso me ayudó bastante para entender qué es lo que yo debía hacer y qué es lo que me podía enfrentar. En esas pláticas me habían dicho que la escuela que yo iba a ejercer era una escuela multigrado. Entonces ya tenía una idea de que me iba a enfrentar a una situación adversa, una escuela donde no había tantos docentes. Esto representa también para el docente un nivel de complejidad a la hora de trabajar. Cuando yo conozco la escuela, lo primero que yo hice es observar cuáles son las condiciones que se encontraba la escuela, tanto en la infraestructura como en la plantilla. Esta escuela contaba con 3 maestros y el cuarto, que era yo, entonces era letradocente esta institución, que carecía de muchos servicios, tanto de sillas como de salones. Entonces, el primer día que yo llego a la escuela, me asignan primero y segundo grado. El primer día de trabajo creo que todos los docentes lo van a recordar, y en especial en mi caso, cuando yo llego me encuentro con con una mamá que me estaba esperando con un niño. Se acerca conmigo, me platica y me dice, soy la mamá de tal alumno. Y me empieza a platicar cómo es la condición del niño. Me dice que es un niño con necesidades educativas especiales, con ciertas dificultades cognitivas y motricidad en las manos. Y analizando la situación, sabía que me enfrentaba en un reto muy complicado y muy difícil porque carecía de ciertos conocimientos a la hora de trabajar con ellos. Pero me di a la tarea de que también era un reto interesante que me podría ayudar para mi formación docente. Entonces, al saber que tenía un niño con necesidades especiales, tenía que trabajar muy fuerte y que al mismo tiempo tenía que trabajar con aquellos niños con rezago educativo. Como docente de nuevo ingreso es tomar la relación de padres de familia. Si uno toma esa importancia de tener esa habilidad de empatía, de generar confianza, comunicación entre los padres de familia, es muy probable que te apoyen. Si no es así, entonces se torna un trabajo hostil, donde ya los padres no tienen esa responsabilidad de apoyarte. ¿Cómo se trabajó con los alumnos? Creo que lo más importante a la hora de trabajar es hacer un diagnóstico, es decir, reconocer esas capacidades, los conocimientos previos de los alumnos y asimismo los estilos de aprendizaje, porque esto nos va a llevar que tengamos una buena planeación, pero al mismo tiempo conocer cómo aprende el estudiante. Es un reto muy difícil, es una actividad muy compleja y ardua,
porque tienes que entender cómo los alumnos aprenden. Esto nos permite adecuar los contenidos hacia cierto contexto de los estudiantes. La característica de adecuar a ciertos estilos de aprendizaje de los alumnos y fomentar también el trabajo colaborativo, que es algo que se va perdiendo en todas las instituciones porque le da más prioridad al español y a las matemáticas. Sin embargo, el fomentar el trabajo entre pares permite enseñar que todos los seres humanos tenemos la necesidad imperante de trabajar con otros, porque así funciona la sociedad. Si nosotros les empezamos a enseñar a los niños desde muy pequeños que se tiene que trabajar por equipo, cuando llegan a cierta edad no se les va a dificultar, pero desafortunadamente las competencias, la manera individual que nos fomentan en casa, es importante que el docente enseñe a través del error. Es decir, como docente yo me puedo equivocar y esa equivocación se tiene que enseñar y transmitir a los niños y decir que el error también es parte del aprendizaje, que no solamente el alumno comete el error, sino también el docente. Otro punto importante, creo a mi parecer, es la motivación. Si una persona no está motivada al 100%, es muy difícil que el ser humano aprenda. Si nosotros empezamos a motivarnos primero como docentes y luego a los estudiantes, creo que vamos a avanzar poco a poquito, porque esto es gradual, no es de la noche a la mañana enseñar y que los alumnos aprendan. Es gradual y son años de experiencia que uno va aprendiendo, pero sí la parte fundamental a la hora de aprender es la motivación. Si un alumno no está motivado, difícilmente va a comprender o va a aprender algo nuevo. Creo que se aprenden muchas cosas. Uno es eliminar esa zona de confort, es decir, esa zona de comodidad que uno tiene cuando tú te enfrentas a condiciones adversas, pero la actitud hacia hacer frente a estos problemas, el tener esta inteligencia emocional, nos permite adaptarnos a las condiciones adversas. Otro aspecto importante que aprendí fue enriquecer la práctica docente. Nos permite mejorar las estrategias, principalmente en esas estrategias que van de acuerdo al contexto del niño, y que también nos permite conocer al alumno, no solamente en el aula, sino también en el aspecto familiar, cuáles son sus condiciones de vida, cómo se desarrolla en la comunidad y cómo vive en esa comunidad. Asimismo, conocer la cultura creo que es importante, porque uno se tiene que adaptar a la cultura de la comunidad, no que ellos se adapten al nuestro. Creo que es una pregunta compleja y a veces ambigua, pero que se debe preguntar todos los docentes. La pregunta es: ¿ser guía o ser un obstáculo para el alumno? Ese sería lo más importante, entender, reflexionar. Me recuerden siendo un buen maestro o un mal maestro. Es muy importante que este docente en la actualidad, en especial en los tiempos que vivimos, dé el ejemplo, dé la imagen, porque a partir de ello se va a dar a respetar ante los padres de familia, ante la sociedad. Y creo que ser docente implica mucha responsabilidad. Por ello también debe tener ciertas habilidades y cualidades. Por ejemplo, las habilidades comunicativas, que tenga esa habilidad social de decir lo que piensa, de tener creatividad. Es muy importante la autoestima del docente. Si tiene una buena autoestima, va a progresar. Si tiene una buena actitud ante las situaciones adversas. Asimismo, un docente debe ser un líder donde pueda manejar a cierto sector de grupos. Un maestro debe ser asertivo y decir las cosas como son, sin tanto rollo, ¿no? También debe tener paciencia, que creo que es lo que más necesita el mundo.
ser pacientes ante el aprendizaje de los estudiantes no es tan sencillo como se dice, pero si trabajamos en ello creo que se puede lograr buenos resultados. También la empatía, que se ha perdido por mucho tiempo. Empatía me refiero a ponerse al lado del padre, ¿no? Porque a veces nosotros pedimos materiales, pedimos tareas con dificultad, pero no conocemos la parte de la familia. Tal vez es una familia disfuncional, es una familia que carece de recursos. Entonces creo que esa parte de la empatía es importante manejarla. También debe tener expectativas, misión, una visión a futuro, y asimismo tener el compromiso de superarse, es decir, prepararse cada vez más. También otra habilidad que debe tener un docente es la vocación, es amar su trabajo. Un maestro que enseña con pasión, con armonía, es diferente, ¿no? Es diferente y transmite cosas nuevas hacia los alumnos, que principalmente son ellos los que observan cómo tú te sientes a la hora de trabajar. La capacidad de aprender y enseñar y reconocer los errores es también una habilidad que se debe fortalecer en un docente, y en especial uno de nuevo ingreso, pero que también los maestros que ya tienen varios años deberían tener todas estas cualidades. La parte de la docencia es una parte noble, es una parte social, pero que corresponde a una gran responsabilidad ante la sociedad.